Il faut intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'il y ait une conscience, quelque part, qui sonne l'alerte pour les opinions nationales menacées de cette gangrène progressive. Une conscience, quelque part, qui leur montre le péril. Une juridiction internationale au sein du Conseil de l'Europe. Un système de contrôle et de garantie, ce pourrait être cette conscience dont nous avons tous besoin. Cada año, decenas de miles de personas que consideran que sus derechos fundamentales han sido vulnerados se dirigen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuál es este tribunal que desde hace más de medio siglo permite que los particulares obtengan la condena de los estados y cuyas decisiones afectan a nuestra vida cotidiana? Fue en 1949, sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de países se unió para crear el Consejo de Europa con el fin de promover los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en toda Europa. Adoptaron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, estableciendo un sistema único en ese momento que incluía un mecanismo de control vinculante. Así fue como se creó el Tribunal en 1959, reflejando la voluntad de los Estados miembros de no repetir las atrocidades cometidas a mediados del siglo XX. Estaba compuesto inicialmente por 12 Estados, ahora son casi 50. La sede del tribunal está en Estrasburgo, en el Palacio de los Derechos Humanos. Se compone de un juez por cada Estado miembro del Consejo de Europa. Los jueces, elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, son plenamente independientes y no representan ningún interés nacional. Para el estudio de los casos, los jueces son asistidos por la Secretaría, compuesta de personal experto de todos los Estados miembros. El tribunal recibe cientos de cartas y llamadas telefónicas cada día. Cuando las demandas llegan al tribunal, son clasificadas y luego enviadas a una de las divisiones de la Secretaría, donde se preparan los expedientes para los jueces. Todas las decisiones son tomadas por los jueces, que deciden en formaciones de juez único, de comité de 3 jueces, de sala de 7 jueces o de gran sala de 17 jueces para los casos más importantes. El procedimiento es escrito, pero en casos excepcionales el tribunal lleva a cabo audiencias públicas que se graban y retransmiten por Internet. El tribunal recibe un gran número de demandas cada año. Sin embargo, la gran mayoría de ellas se rechaza en la etapa de admisibilidad por no cumplir los requisitos para dirigirse al tribunal. Por ejemplo, porque los demandantes no se quejaron ante los tribunales internos. Por ese motivo, el tribunal dicta sentencias sobre el fondo únicamente en una pequeña proporción de casos en relación con el número de demandas que recibe. En esos casos, el tribunal decide si ha vulnerado el convenio y si es necesaria una compensación económica. Desde su creación, el tribunal ha examinado cientos de miles de casos. Esto no es sorprendente cuando sabemos que el número de personas protegidas por el sistema es de aproximadamente 820 millones. Ese es el número de demandantes potenciales que viven en los países que se han comprometido a respetar el convenio. En realidad, la cantidad de demandantes potenciales es aún mayor. Ciudadanos no europeos, ya sean refugiados o terceros, que se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado miembro, también están protegidos. Por ejemplo, el tribunal condenó a Italia por la repatriación forzada de somalíes y eritreos a Libia, desde donde habían salido por mar hacia Europa. El tribunal sostuvo que corrían riesgo de sufrir malos tratos en caso de ser repatriados. En casos excepcionales, el alcance del convenio se puede extender más allá de las fronteras europeas. El tribunal condenó al Reino Unido por violar el convenio tras la muerte de civiles en Irak durante las operaciones de seguridad llevadas a cabo por las fuerzas británicas.
El tribunal sostuvo que en su condición de potencia ocupante, el Reino Unido era responsable de mantener la seguridad en la región, por lo que tendría que haber investigado la participación de soldados británicos en la muerte de civiles. Un Estado puede, por tanto, ser condenado por hechos cometidos fuera de su territorio. Pero los Estados también pueden ser condenados por hechos cometidos en su territorio por otro Estado, si conocían los hechos. Ese fue el caso de la antigua República Yugoslava de Macedonia, que fue condenada por las torturas infligidas a un sospechoso de terrorismo en su territorio. Los actos de tortura habían sido llevados a cabo por agentes de la CIA en presencia de funcionarios del Estado en cuestión. El convenio protege numerosos derechos. El más importante es el derecho a la vida. La pena de muerte ya no se aplica en ninguno de los Estados miembros del Consejo de Europa. Algunos casos tienen que ver con el trato al que se somete a la población en zonas de conflicto. Otros casos tienen que ver con la incapacidad del Estado para proteger a las personas. Así, el tribunal condenó a Turquía por la violación del derecho a la vida y por discriminación contra las mujeres. El caso versaba sobre un hombre que había agredido físicamente a su mujer y a su suegra en diversas ocasiones, llegando a matar a esta última. El tribunal también ha tenido que pronunciarse sobre la delicada cuestión del final de la vida. En un caso contra Francia, el tribunal concluyó que no se vulneraría el convenio en caso de que los tribunales franceses autorizaran la retirada de la alimentación e hidratación artificial de una persona en estado vegetativo. Otro derecho fundamental es la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. Grecia fue condenada por torturar a un inmigrante turco clandestino cuyo bote había sido retenido por los guardacostas griegos mientras intentaba llegar a Italia. La víctima había sido golpeada y agredida sexualmente por uno de los oficiales. En numerosos otros casos provenientes de distintos estados, el tribunal ha identificado problemas de hacinamiento en las prisiones y condiciones de detención inhumanas y degradantes. Pero la mayoría de los casos presentados ante el tribunal tienen que ver con el derecho a un juicio justo y especialmente con la duración de los procesos internos. El tribunal ha recibido miles de demandas de personas que han esperado más de 20 años para obtener una sentencia definitiva en sus respectivos países. También hay numerosos casos relativos a la imposibilidad de ejecutar una sentencia firme. Por ejemplo, Anatoly Burdov, que trabajó en Chernóbil después del accidente nuclear, tuvo que esperar varios años antes de que las autoridades rusas le pagaran la indemnización que le habían otorgado los tribunales internos por sus problemas de salud. El tribunal consideró que un Estado no podía alegar recortes presupuestarios para no ejecutar una decisión judicial. Los derechos y libertades están recogidos de manera general en el convenio y por ello el tribunal tiene que interpretarlos en el contexto actual de la sociedad, para así evitar que el convenio se convierta en un documento ajeno a los problemas actuales. Por ejemplo, el tribunal ha dictado numerosas sentencias relativas a la discriminación hacia los homosexuales, ya sea en el contexto de la criminalización, de la prohibición de homosexuales en el ejército o de la organización de marchas del orgullo gay, y también respecto a las uniones civiles. El tribunal también se ha pronunciado acerca de problemas medioambientales. En un caso que culminó con la condena de Italia y en el que se ordenó el cierre de una planta industrial peligrosa, el tribunal consideró que las autoridades no habían informado a las personas que vivían cerca de la planta sobre los riesgos y el procedimiento a seguir en caso de accidente, a pesar de que ya había habido una explosión y numerosos casos de envenenamiento. El tribunal también se ha pronunciado sobre asuntos que eran inimaginables cuando el convenio se adoptó, por ejemplo, asuntos relativos a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, Turquía fue condenada por haber impedido el acceso al servicio de Google en Internet. El tribunal sostuvo que la restricción del acceso a Internet constituía una violación de la libertad de expresión.
Algunos casos tratados por el tribunal hacen referencia a cuestiones políticas sensibles. Es el caso de Yulia Tymoshenko, la ex primera ministra de Ucrania y líder de uno de los principales partidos opositores del país, acusada de abuso de poder tras el cambio de gobierno y puesta en prisión provisional. El tribunal consideró que la detención de la señora Tymoshenko había sido arbitraria e ilegal en la medida en que no se revisó adecuadamente y se basó en razones distintas de las sospechas que existían en su contra. Ciertos casos provocan una fuerte reacción en algunos sectores de la población. Los derechos protegidos por el convenio se aplican a todas las personas, incluyendo a aquellas que han cometido infracciones muy graves. Para muchas personas esto es difícil de entender. En un caso en el que se condenó a Alemania, el tribunal dictaminó que no se puede amenazar a nadie con torturas, incluso aunque la vida de otra persona esté en juego. Agentes de policía alemanes amenazaron con torturar a un individuo que había secuestrado y asesinado a un niño de 11 años de edad, con el fin de obligarlo a revelar la ubicación de la víctima, ya que creían que se encontraba aún con vida. Estos son solo unos ejemplos de casos. El tribunal ha declarado miles de vulneraciones. El tribunal puede condenar a los estados por no cumplir el convenio. Sin embargo, en términos prácticos, ¿cuál es el impacto de una sentencia que declara una vulneración? Sus repercusiones son de largo alcance, ya que las sentencias son obligatorias y los estados deben ejecutarlas. Es el Comité de Ministros, el órgano ejecutivo del Consejo de Europa, quien asegura que las sentencias del tribunal se respeten y que se tomen las medidas necesarias para evitar violaciones similares del convenio en el futuro. Este comité está integrado por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros del Consejo o sus representantes permanentes. El comité se reúne regularmente para supervisar la ejecución de las sentencias y los casos permanecen en el orden del día hasta que el comité considera suficientes las medidas tomadas por el Estado condenado. Las sentencias dictadas en Estrasburgo han supuesto numerosos cambios en las legislaciones nacionales, afectando a la vida de todos. También han permitido llevar a cabo nuevos juicios de personas condenadas en un juicio injusto, restituir las propiedades expropiadas a sus dueños o indemnizarlas, así como cerrar las fábricas contaminantes o poner en libertad a las personas detenidas ilegalmente. En los últimos años, numerosas cumbres de alto nivel sobre el futuro del tribunal han hecho hincapié en la importancia del principio de subsidiariedad, según el cual los casos solo deben llegar al tribunal cuando los derechos fundamentales de las personas afectadas no hayan sido reconocidos a nivel nacional. Sin embargo, el tribunal sigue recibiendo un gran número de demandas similares y asuntos repetitivos porque los estados no han aplicado el convenio o no han promulgado leyes para implementar y salvaguardar los derechos que éste ampara. Se han llevado a cabo varias reformas para mejorar la eficacia del tribunal. Sin embargo, es en el seno de los estados donde el convenio tiene que ser directamente aplicado. Los gobiernos deben tomar medidas que aseguren el cumplimiento del convenio. Mientras tanto, y desde hace más de medio siglo, el tribunal continúa siendo el baluarte de los derechos humanos en Europa, el último recurso para millones de personas.